ahora a la parte final de nuestra clase en cuanto a contenido, que trata sobre el discurso público, que es uno de los tipos de texto o de discurso, más bien dicho, argumentativo. Dice, el discurso público, a diferencia de otros tipos de discursos, posee como característica que siempre tratará sobre un tema de relevancia pública, es decir, una idea, hecho, situación o valor universal que involucre y sea importante para la sociedad. El discurso público generalmente estará expresado de forma oral. Se llevará a cabo frente a otros y a otras en una situación comunicativa determinada, que contará con elementos ambientales que permitan dar solemnidad al mismo, o sea, formalidad. Por ejemplo, un estrado con micrófonos y algún símbolo representativo. Los discursos públicos se elaboran para agradecer un premio, un reconocimiento, homenajear a alguien, denunciar algún hecho importante para la comunidad que lo escucha, etc. En este sentido, se reconocen como ejemplos de grandes oradores a personas como Gandhi, el Dalai Lama, Martin Luther King o Rigoberta Menchú. La situación comunicativa del discurso público. De acuerdo con los factores de la comunicación y las funciones del lenguaje, podemos establecer que tenemos un emisor, un mensaje, un tema, un propósito, un contexto en circunstancias de enunciación y un receptor al momento de pensar, escribir o enunciar un discurso público. Dice, el emisor corresponderá a una persona investida de autoridad, legitimada como representante del grupo a quien va dirigido el discurso o porque conoce mucho sobre el tema del mismo. Por tal razón, la relación que se establece entre el emisor y el receptor será asimétrica, debido a la posición jerárquica en la que estará ubicado el emisor respecto de la audiencia, es decir, sus receptores. ¿Quiénes son los emisores de un discurso? Personas que, como dice, tienen una autoridad o son representantes de un grupo, como por ejemplo cuando habla el presidente de la República, el presidente de una junta de vecinos de un club deportivo, el dueño o gerente de una empresa, un representante de un partido político, de alguna comunidad indígena, etc. El mensaje corresponderá a lo dicho por el emisor, es una autoridad, ¿cierto?, de acuerdo con el tema, propósito y contexto. Siempre el mensaje tiene que ver con un tema de contingencia. Ya no se da un discurso sobre algo del pasado, sino sobre un tema muy importante y de actualidad. Aquí viene el tema. Se refiere a lo tratado en el discurso. Los temas abordados en un discurso son variados. Lo importante es que sean relevantes para la audiencia, es decir, para los receptores. Es decir, que se refieran a algo compartido y relevante para el grupo. En este sentido, el discurso toma el apellido de público. El propósito. ¿Para qué se enuncia un discurso? El discurso público puede tener diferentes propósitos, entre ellos informar sobre algún tema de interés comunitario, persuadir a la audiencia sobre un tema en particular, homenajear a una persona, ya sea viva o muerta, conmemorar o celebrar alguna fecha inolvidable, como ayer que celebramos el Día del Trabajador, motivar o arengar a realizar alguna acción. Función expresiva, dice, del lenguaje. El contexto y circunstancias de enunciación. Corresponde a la situación en que se da el discurso público. Por lo tanto, la formalidad y el carácter que adquiera dependerá de la audiencia, el propósito y el tipo de discurso. No obstante, el uso de recursos verbales y paraverbales está enfocado a que el mensaje entregado sea comprendido. Además, y en general, el nivel de habla utilizado es formal. En este caso, el receptor corresponde, respecto al receptor, a la audiencia para quien se ha elaborado el discurso. Entonces, ¿cierto? Todo va de la mano. Un emisor que, dependiendo de quién sea y cuál sea su propósito, va a construir un tipo de discurso que puede ser tanto más formal o no, dependiendo de la circunstancia. Por ejemplo, si el presidente de un club deportivo está dando un discurso porque han ganado una copa, probablemente su emoción lo lleve a ser un poco más informal, a que si
el presidente está dando un discurso sobre una situación como puede ser, por ejemplo, el coronavirus, ¿cierto? Que va a evitar las informalidades. ¿Cuáles son las características del discurso público? El discurso público puede incorporar en su contenido diversos tipos de textos como argumentativos, expositivos o descriptivos. Mayoritariamente son argumentativos, por eso lo coloca, ¿cierto?, en primer lugar, porque yo tengo un discurso para conmover al otro, ¿cierto? Pero lógicamente necesito exponer una situación y muchas veces describir. La preponderancia de uno de ellos dependerá del objetivo del discurso y del propósito del emisor. Por ejemplo, si el objetivo del discurso es persuadir o convencer, en él predominarán los argumentos, como sucede en los discursos políticos. En el caso de un discurso cuyo objetivo es informar o dar cuenta de algo, se utilizará mayormente el texto expositivo. Por último, cuando se trata de discursos cuya intención es homenajear a alguien, celebrar o conmemorar un acontecimiento, lo que se utilizará para cumplir con el objetivo es el texto descriptivo, como ocurre en los discursos fúnebres. Para lograrlo, se utilizarán estrategias discursivas diversas, como insertar preguntas, contar anécdotas o cuentos, citar autores, entre otras. Asimismo, se deberá considerar aspectos como las variaciones lingüísticas, tanto del emisor como del receptor o audiencia. La comunicación paraverbal también cumple una función importante en el discurso público, por ejemplo, cómo se utilizan los silencios, los tonos de la voz del emisor, el movimiento de manos, los gestos que se hacen con la cara. Por último, el uso de palabras deberá ser pertinente al tema y adecuado a la audiencia. Y acá tenemos, ¿cierto?, unas sugerencias de estudio para recordar los contenidos que son necesarios de los libros que ustedes ya tienen. ¿Cuál es la estructura de un discurso? También tiene introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se plantea el tema, se le da el contexto y se puede informar de los objetivos que tiene el discurso. En esta parte se podrán incluir anécdotas y otros relatos que logren la empatía con la audiencia. Esto es muy importante porque es fundamental para captar la atención del receptor o del auditorio y para asegurar que el discurso será seguido atentamente. En el desarrollo se expone el tema usando diversos recursos discursivos. Si se trata de un texto en que se planteen argumentos, estos deberán ser indicados en esta parte. Asimismo, se incluirán los contraargumentos o aquellos elementos que den peso a lo que se esté planteando. Es importante tener presente que, tratándose de un texto oral, se deben usar recursos que mantengan a la audiencia atenta a lo que se está diciendo. Y en la conclusión, como toda conclusión, es la parte que corresponde al cierre. Se hace la síntesis de lo planteado, se resalta aquello que se ha querido comunicar y dice también se puede llegar a la conclusión a partir de lo expuesto planteando una idea final que será consecuencia del discurso expresado. ¿Y cuáles son los tipos de discurso? Está el discurso político, que puede ser argumentativo si tiene el propósito de convencer a la audiencia respecto de ideas determinadas, o expositivo como el caso de una cuenta pública, ¿ya?, que realizan anualmente alcaldes, alcaldesas o el presidente o presidenta de la República. También están los discursos ceremoniales, que corresponden a aquellos que se emiten en las celebraciones, homenajes y conmemoraciones. Pueden corresponder a instituciones, pero también pueden darse en espacios más pequeños como la junta de vecinos o el club de fútbol o en la graduación del liceo. Además, se incluyen aquí los discursos de bienvenida o de despedidas, de inauguración y los discursos fúnebres. Finalmente tenemos el discurso religioso, que se refiere a los sermones que se dan en los oficios religiosos o en las prédicas. Sin embargo, también se reconoce como discurso religioso a las encíclicas papales, que corresponden a textos bastante más extensos y realizados más bien para ser leídos que escuchados.